Hola a todos y bienvenidos a un nuevo live acá en BBC Oner, quien les habla María Paula Aristizábal, jefe de prensa de la Bolsa de Valores de Colombia, y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y es que se trata del primer ETF local que sigue el comportamiento de la deuda pública en Colombia, cuyo mnemotécnico es GXT Skoll. Cumplió sus 6 meses de haber sido listado acá en nuestro mercado local, en el mercado de valores colombiano, y qué mejor manera de celebrarlo que poder hablar de él, de todas esas características que lo componen, los beneficios que trae para todos los inversionistas y cómo esto se convierte en una nueva alternativa de inversión para todos aquellos que quieran diversificar su portafolio. Para ello tenemos un invitado muy especial, se trata de Federico Torres, él es jefe de ventas para América Latina de Global X ETFs. Federico, bienvenido a este espacio. Gracias, María Paula. Quisiera que empezáramos, si bien vamos a estar hablando hoy sobre este ETF que pues sigue el comportamiento de la deuda pública, que sigue todo el comportamiento de los test, quisiera que fuéramos como de lo macro a lo micro y que las personas que nos están oyendo y que quizás no tienen total contexto del mercado de capitales, comencemos explicándole qué es un ETF. Vale, María Paula, pues esencialmente un ETF es un fondo que tiene como gran diferencia de otro tipo de fondos que se transa en bolsa. Entonces, esa es, digamos, la gran novedad. Las implicaciones que eso tiene son las más importantes y es que tú puedes incluso comprar y vender ese fondo el mismo día, porque cuando tú lo operas en bolsa, vas a conseguir un precio cierto de entrada cuando operas. Digamos, en el caso del nuestro ETF del GXT Skoll, el precio está alrededor de 53.600 pesos ahorita. Entonces, digamos que en la mañana lo compraste en 53.500 y en la tarde lo puedes vender en 53.600 o en 53.400. Tampoco estamos aquí infiriendo que siempre se gana, pero digamos es una ventaja que tienes porque puedes entrar y salir varias veces en el día como lo haces con una acción. Con los fondos normales, digamos, la diferencia es que no se transan en bolsa, sino que tú tienes una relación unidireccional con tu entidad. Entonces, si tienes una fiduciaria y esa fiduciaria tiene un fondo o un comisionista de bolsa y tiene un fondo, tu relación es directamente con ellos y no al sacar el dinero, digamos, siempre tienes que esperar que en la noche el fondo valore y te entreguen tus recursos de acuerdo con lo que haya pasado en el día. Entonces, esa que parece una diferencia sutil, digamos, en el fondo es muy importante y es la razón por la cual los ETFs han tomado tanta importancia en el mundo, porque se pueden operar en tiempo real en las bolsas. Eso es, digamos, un resumen así bien, bien pequeño de lo que sería un ETF diferenciado con un fondo. Bastante pequeño diría yo, pero también, o sea, los ETFs tienen subyacentes tanto en renta fija como en renta variable, pues que son esos dos mercados que uno encuentra Uh -huh. en el mercado. ¿Cuál es esa diferencia que hay entre esos dos? Vale. Pues primero, además, hay muchísimos otros temas en los ETFs, ¿no? También están fondos de real estate, que sería inmobiliarios, o por ejemplo de commodities, pero digamos en el mercado local solo tenemos de renta fija y renta variable. Entonces, pues por supuesto, los ETFs que tienen renta variable son aquellos que solamente tienen inversiones en acciones, digámoslo, de compañías. Y en este caso, pues los de renta variable pues pueden tener bonos o algún tipo de instrumento que tenga pues justamente esa característica de ser de renta fija. En el caso del GXT Skoll, la renta fija está compuesta únicamente por TES. Digamos que vamos a profundizar seguramente en eso. ¿Qué son los TES? ¿Qué es la deuda pública? ¿Qué significa eso? Sí, es muy importante porque, digamos, en todos los países, cuando la gente, por ejemplo, mira el gobierno americano, los tesoros americanos, pues, digamos, son el papel por excelencia donde la gente busca refugio cuando están, digamos, buscando tener las menores volatilidades y las mejores posibilidades de crédito, digamos. Cada país tiene sus propias emisiones de bonos. Entonces, digamos que en cada país, el bono que emite la nación es el de menor riesgo, ¿sí? Ya si entras a comparar unos países con otros, pues obviamente va a haber unos países con mayor riesgo y unos con menos riesgo. Entonces lo importante es que los TES para Colombia, digamos, son parte de la financiación del país. La forma como el gobierno se financia es con nuestros impuestos, con los impuestos que pagamos todos, con los bonos de la nación, los TES, y también con deuda que adquieren ya sea, digamos, en el mercado internacional. Entonces, digamos que de alguna manera, y lo hablábamos antes de cámaras, es una manera en que tú también le financies al país, digamos. Yo también digo a veces que es bueno como pensar un poquito que uno siempre está pagando impuestos, pues de vez en cuando es bueno que a uno le devuelvan también. Entonces, cuando Ujú. inviertes con nuestro ETF, de alguna manera estás recibiendo retorno pues del mismo gobierno a través de los test que le paga a nuestro fondo. Y es una manera, digamos, sencilla porque pues tú sabes que
Una de las características más importantes de este producto es que para comprar un TES, tú necesitas 500 millones de pesos como mínimo. Y en el fondo, que tiene pues una cantidad de TES adentro, se necesitan solamente 53,000 y pico de pesos actualmente. Claro, porque ustedes inician con un precio base de 50.000 y pues ha estado como esa latencia, pero de todas formas pues no deja de ser un producto que es muy asequible para una persona del común. Por supuesto. Es que es increíble, digamos, piensa que pues, si alguien tiene un portafolio con test de comprando de a 500 millones, ¿cierto? Si quisiera tener las 12 referencias que nosotros tenemos, pues tendría que tener algo así como 6,000 millones de pesos para comprar las 12 Fácil. referencias. Entonces, no cualquiera tiene 6,000 millones de pesos para comprar un portafolio de test. Lo que nosotros hicimos fue volver esos 6,000 millones en 53,000 pesos, que eso es lo que es realmente la verdadera dimensión de lo que hacemos al partir, digamos, en pequeños pedacitos la canasta de los test. Cuando las personas empiezan a hablar sobre mercado de capitales, mercado accionario y todo lo que pues compone este universo, por así decirlo, también llega una palabra que se llama riesgo. ¿Qué tanto riesgo hay al invertir en un elemento como este? Ya. Pues acuérdate que los riesgos son muchos, ¿cierto? No es solo un riesgo. Entonces hay riesgo de liquidez, hay riesgo de mercado, hay riesgo de crédito, hay volatilidades, digamos, de muchas maneras de medirlas. Entonces, cuando uno se enfrenta, digamos, al riesgo de crédito, el menor riesgo en un país es el bono de la nación. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, comprar los TES, digamos que es el menor riesgo de la nación, pues es en términos de riesgo de crédito, pues la mejor inversión. En términos de riesgo de liquidez, por ejemplo, también los TES, digamos, son bonos que se operan diariamente en billones de pesos diariamente, de tal manera que, digamos, salir y entrar del producto es otra de las ventajas grandes que las que podemos profundizar. Todos los días tú vas a encontrar precio para entrar y salir del ETF. Y por último, pues digamos el riesgo de mercado, que el riesgo de mercado pues es el constante devenir del día a día de los mercados. Por ejemplo, hoy con lo que está pasando, yo sé que esto puede ser atemporal porque este video seguramente lo verán muchas personas después también, pero hoy está incrementando, digamos, el conflicto entre Israel e Irán. Y es un día que ha sido complicado para los mercados. Entonces, cuando pasa eso, los mercados se exacerban y ahí es donde generalmente pues algunos valores ganan, algunos valores pierden, dependiendo de la cercanía que tengan digamos, los hechos que estén aconteciendo en el mercado. Entonces, por eso, digamos que uno tiene que mirar todos los riesgos de una manera separada y cuando tú puedes acceder al menor riesgo de crédito disponible en el país a través de TES, pues es sin duda una inversión muy interesante. Aquí hay una pregunta que nos acaba de llegar del público y aprovecho para resolverla para que sigamos como con esta línea y también decirles que estamos atentos a todas las preguntas, inquietudes que tengan en torno a este ETF, que la idea de este live es esa, resolver todas las inquietudes, que tengan la claridad sobre las características que lo componen y demás. Bueno, nos preguntan, ¿cómo pueden afectar cambios en las tasas de interés a los ETFs? Justamente que ayer recibimos la noticia del Banco de la República. Claro. Entonces, bueno, digamos, en general los movimientos de la tasa pues afectan los mercados financieros, ¿cierto? Eh, Hablamos justamente que estamos tal vez en uno de los mejores momentos en mucho tiempo para invertir en un producto como el que estamos ya conmemorando 6 meses, porque tenemos un contexto en el que están bajando las tasas de interés en Colombia, bajando las tasas de interés internacionales y bajando la inflación también afuera y acá adentro. Entonces, cuando pasa una situación como esa y tú tienes un producto que es de renta fija, pero que está sujeto al riesgo de mercado, vas a poder obtener seguramente mayores retornos por la bajada de la tasa. ¿Se acuerdan que hablando de renta fija, cuando la tasa baja, si tú tienes un instrumento que ya tiene, digamos, unos cupones o unas tasas, digamos, convenidas previamente, eh, tu instrumento se valoriza. Si la tasa sube respecto de esa tasa con la que compraste, pues vas a perder valor. A veces eso sí suele ser un poco complicado y si quieres podemos buscar un ejemplo más fácil. Pero en el contexto de bajada de tasas, lo que todo el mundo busca es alargar duración, o sea, comprar títulos de mayor plazo y, digamos, buscando precisamente esas tasas más altas del más largo plazo. Y eso es justamente cosas de las que faltan en Colombia. Porque si tú te pones a pensar en Colombia, difícilmente un inversionista consigue inversiones, digamos, de más de un año y medio en CDTs, digamos.
Y si ya quieres entrar a unas inversiones de más largo plazo, tienes que estar en bonos de empresas. Y por supuesto, el riesgo de una empresa es muchísimo más grande que el riesgo de invertir en la nación. Entonces, por eso nosotros queríamos traer este producto que le diera la oportunidad también a la gente del común de alargar la duración, tener posibilidad de comprar un producto que tuviera unos retornos, digamos, por lo menos más altos respecto de la volatilidad. Recuerda que uno siempre mira los retornos respecto del riesgo. Y, digamos, la volatilidad de los test, digamos, y midiendo, digamos, la volatilidad del índice que seguimos, pues es una volatilidad que anda alrededor del 6%, 7%, mirándolo en unos plazos, digamos, de los 240 días pasados. Y eso es una volatilidad relativamente baja respecto de lo que se ve normalmente en el mercado de valores en Colombia. Entonces, obtener con una volatilidad de esas un retorno, digamos, aproximado, que es lo que hemos tenido ahora durante estos 6 meses, alrededor del 12.3%, una cosa así, pues es un retorno bastante aceptable. Obviamente hay que recordarle a los que nos están viendo o oyendo que estos retornos pues no son garantía de nada en el futuro. Parece que cuando un producto como estos está sujeto a los movimientos del mercado, pues va a tener todos los días un retorno diferente que va a depender de lo que pase en los mercados. Con eso que nos acabas de explicar, Federico, ¿cuál es ese perfil inversionista entonces que más se ajusta, o bueno, este ETF, a qué tipo de perfil Mm. inversionista se ajusta más? Sí, sí, sin duda, digamos, es un perfil de riesgo un poquito más agresivo que el conservador natural, es decir, que moderado y agresivo, porque, digamos, siempre he dicho que cuando ya te metes en un producto como este es porque ya has dado como un salto de calidad de pasar de invertir simplemente en los CDTs diarios a meterte a un producto como este. Te necesitas un poquitico más de educación financiera, digamos, para dar este salto. Pero justamente eso es lo que queremos. Nosotros no estamos, digamos, de ninguna manera diciendo que solo inviertan en esto y no en los CDTs, ¿me entiendes? La gente suele pensar en esas cosas blanco y negro y resulta que para uno formar un portafolio, pues uno tiene que tener muchas fuentes. Entonces nosotros le estamos dando la posibilidad a la gente que tenga una posibilidad de meter en su portafolio los test de la nación, digamos, como una porción de su portafolio, pero no como todo. Y esto, digamos, es una cosa que es muy particular porque casi en todos los países, pues, si tomamos un mercado de referencia como el americano, casi en todos los portafolios, siempre y cuando tengan renta fija, digamos, pues hay portafolios que son solamente de acciones y eso está bien, pero todos los portafolios balanceados, digamos, que tengan renta fija y renta variable, por ejemplo, siempre van a tener tesoros americanos. Y eso en Colombia no lo vemos. Y la razón por la cual no lo vemos es porque era muy difícil acceder, digamos, a los test, porque pues, el valor mínimo divisible era 500 millones. Entonces, lo que estamos invitando a la gente es a que entienda que ahora puede poner uno poquito de su inversión en el bono de la nación y puede seguir teniendo CDTs, puede tener bonos corporativos, puede tener todo otro tipo de inversiones para diversificar su portafolio, pero agregar esta que era la que no teníamos, digamos, disponible. Claro, porque se convierte en ese primer ETF que sigue el comportamiento de la deuda pública acá de Colombia. Y para esas personas que se acaban de conectar, Federico, sí me gustaría que hiciéramos como un recap. ¿En qué consiste este ETF GXT School? Vale, pues básicamente lo que hacemos es que, acuérdense que los ETF pueden ser pasivos o activos, o en general, pues, entonces los activos son los que tienen, digamos, un grupo de inversiones o de investigadores y de portafolio managers que deciden, digamos, en qué invertir, cómo invertir, cuándo invertir, con qué duración, todo eso. Y ahí los pasivos somos un modelo diferente de inversión donde simplemente lo que hacemos es seguir un índice. Entonces, para que aquellos que no están muy familiarizados, por ejemplo, el índice más famoso del mundo es el Standard Poor's 500, que es el que sigue las 500 acciones principales de Estados Unidos. Entonces, si yo quiero invertir en las 500 acciones principales de Estados Unidos, busco un ETF que siga un índice que tenga las 500 acciones más importantes de Estados Unidos. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es que para tratar de dar algo que fuera bastante, digamos, eh, estandarizado y con un buen manejo, nos unimos con perdón, con JP Morgan Índices, y JP Morgan tiene un índice hace mucho tiempo, hace más de 20 y pico de años, que sigue todos los mercados emergentes, los bonos de los mercados emergentes, los bonos soberanos de los mercados emergentes. Y nosotros trajimos la porción de Colombia. Entonces, ese índice, el JP Morgan de los bonos soberanos de Colombia, es el que nosotros seguimos. De tal manera que ahí lo que hay adentro son las 12 referencias de test que hay, test clase B, que son los test tasa fija,
de Colombia, que van desde ahora actualmente desde el 25 hasta el 50. Yo en estos días andaba diciendo que hasta el 52 y es porque estoy previendo el futuro, pero La que se básicamente, viene. exacto. Entonces, son los bonos que hay emitidos en todos los plazos, digamos, que tiene la nación, deudas en el futuro. Entonces, nosotros tenemos esos 12 títulos, digamos, no todos entran porque hay unas condiciones, si quieres ahora podemos entrar un poquitico a hablar más de eso, pero actualmente hay 12 títulos que componen el índice. Entonces, lo que uno está haciendo en realidad es invirtiendo en 12 diferentes Ts de diferentes plazos. Y es como de alguna manera el ETF viene siendo como promediar toda la curva y poder comprar toda la curva comprando solo el ETF. ¿Me entiendes? Si tú quisieras hacer esto mismo, tendrías que comprar todos los bonos de la nación en cada uno de los plazos en unos pesos específicos para que te diera más o menos la curva de Colombia. Ahorrándonos, digamos, ese trabajo, lo que hacemos es que seguimos un índice de JP Morgan que ya lo hace. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que tiene el ETF, que sigue un índice que tiene toda la deuda en pesos colombianos de ETs vigentes según JP Morgan. Y en ese orden de ideas, ¿desde qué monto se puede invertir? Desde los 53,000 pesos que está hoy en día el ETF. Entonces, que eso es lo que es la sensación, porque digamos, es un monto muy bajo realmente para invertir en un fondo de esta naturaleza. Y además, María Paula, con una característica bien importante, y es que este es el fondo de inversión más barato de Colombia. Me refiero, cuando digo el más barato de Colombia, es que es el que cobra menor comisión de todos los fondos que existen en Colombia, porque cobramos 0,30% manual, o sea, menos de un tercio de punto porcentual en el año. Y eso además la gente ni siquiera se tiene que preocupar porque siempre está, digamos, en el valor del fondo en el día a día. Igual pasa con los demás productos financieros similares, digamos, con fondos de inversión que hay en Colombia, pero pues con tarifas muy superiores. ¿Cuál es ese? Bueno, ahorita nos comentabas el precio en bolsa que ya está en los 53.600 pesos, Por rondando ahí esa sí, alrededor de cifra. eso. ¿Cuánto ha rentado este año? ¿Cuál ha sido el comportamiento? Lleva 6 meses listado, por eso estamos acá. De hecho, voy Exacto. haciendo un zoom in en este listamiento de este ETF. ¿Cuál ha sido ese comportamiento que ha tenido en el mercado? Sí, pues justamente midiéndolo al cierre de ayer, el cierre de hoy está el retorno ha sido alrededor del 12,3% efectivo anual. Y eso, digamos, por supuesto, y siempre hay que repetirle, María Paula, no es garantía de nada, es simplemente lo que ha pasado en el pasado. Recuerden que este es un producto que está sujeto a los movimientos de mercado. Eh, y entonces, digamos, lo que nos está mostrando, para que se hagas una idea, es que algún amigo me llamó y me dijo que le llegó un reporte de Nu que le bajaban la tasa del 13 al 12. Entonces, digamos, en este momento nuestro ETF está rentando por encima de lo que están ofreciendo los nuevos bancos digitales en tasa de interés. Eso no quiere decir que vaya a ser siempre así, por supuesto. No, nuestra tasa también irá bajando. Lo que pasa es que nuestra tasa irá bajando de acuerdo como bajen, digamos, las tasas de la economía en general, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un momento muy propicio porque, digamos, tú sabes, cuando uno está en este negocio, todos los amigos que no están en esto le preguntan a uno qué hago con mi plata, ¿no? Quédate allí, uno siempre es el asesor de todos y no quiere en realidad hacerlo porque si las cosas no salen muy bien, pues siempre culpable es uno. Pero a lo que voy es que en este momento muchas personas están en ese problema de lo que se llama, digamos, técnicamente el riesgo de reprecio, que es que tenían un CDT al 14% y se le está venciendo ahorita y va a invertir y le están ofreciendo el 9 o el 8, cosas así, ¿cierto? Que es la naturaleza, digamos, de lo que está pasando en los mercados. Entonces, por eso es que este momento, teniendo un fondo como el nuestro que tiene desde tanta duración, digamos, del más largo plazo, pues todavía permite sostener una rentabilidad alta en el mercado. Eso por un lado. Y por otro lado, muy importante, María Paula, que creo que yo ya ibas por allá, pero yo me adelanto un poquito. En los CDTs, pues es muy difícil salir de ellos. ¿Me entiendes? Si tú tienes un CDT, te tienes casi que aguantar hasta que se te acabe el CDT para poder tener tu dinero. Reclamar. Si quisieras hacerlo en el periodo, digamos, de plazo que tienes pactado el CDT y te tocara por alguna emergencia salir de él, primero que todo es complicado y segundo, digamos, te van a cobrar digamos, un pedazo grande de tu retorno por comprártelo. Y por eso es que muchos inversionistas muchas veces con montos, digamos, pequeños de 20 millones o de 50 millones o de 100 millones, que siguen siendo montos todavía muy pequeños comparados con lo que es el mercado financiero, siempre se ven como con ese problema de estar amarrado hasta que se acabe. El ETF lo que provee, digamos, de ventaja maravillosa es que todos los días, mientras la bolsa esté abierta, tú puedes encontrar que hay alguien que te está comprando o vendiendo el ETF en tiempo real.
Entonces, esa liquidez que se genera, que te da la posibilidad de entrar al producto y salir cuando tú quieras, es posiblemente otra de las grandes ventajas que digamos, posiblemente la gente todavía no la ha asimilado, pero que es una de las ventajas más grandes que tiene estar en este producto. Digamos que aterrizando ya como unos conceptos más básicos, una persona que de pronto pues no está tan familiarizada con este tema, Federico, ¿cómo puede ganar una persona que decide invertir en GX Tescol? Pues digamos que como los test que tiene el portafolio adentro pagan un cupón, o sea, pagan unos intereses, todos los días esos intereses están llegando al ETF, ¿cierto? Ya sea, digamos, contabilizados o porque efectivamente se paguen, digamos, al final del periodo. Y eso representa, digamos, aproximadamente entre dos y tres básicos, dos o tres puntos básicos diarios que está rentando eso para el fondo. Eh, y luego viene, digamos, pues el movimiento de mercado. Entonces, digamos, ahí hay muchas posibilidades. Entonces, una posibilidad es que tú hayas entrado a un precio y luego puedas salir a otro superior haciendo lo más o menos podría ser un trading de corto plazo. Esa es una posibilidad, porque puedes entrar y salir desde el mismo día, pero puedes hacerlo también en otros días. Pero por supuesto ahí no se te garantiza que tú vayas a salir ganador, porque puede ser que pasen cosas en el mercado y entonces el precio del ETF puede bajar. O sea, que pase de 53.600 a 53 puede pasar, por supuesto. Entonces, pero esa es una manera que no es la más recomendable, pues eso se le deja, digamos, a personas que tengan ya algo de conocimiento. La manera, digamos, más sencilla de obtener rendimientos, digamos, es pensar en una inversión de mediano plazo, largo plazo, con unos recursos, digamos, que tú sepas que no tienes, digamos, que echar mano pronto de ellos, pero que tienes la posibilidad de echar mano de ellos, ¿me entiendes? Y digamos que mantenga la inversión, digamos, durante un periodo largo de tiempo, el cupón más o menos de lo que es toda la curva está alrededor del 8%. O sea que, digamos, si tú te quedaras, digamos, un año completo en este momento, más o menos aseguras el 8% porque es el rendimiento que te va pagando, digamos, los test al fondo. Y obviamente previendo, digamos, que puede haber movimientos de mercado que te muevan de ahí para arriba o para abajo. Entonces, básicamente es un modelo de inversión como cualquier otro fondo, porque esto sí en términos de riesgo de mercado es igual a muchos otros fondos, solo que tiene un riesgo de crédito mucho más bajo. No, y pues no está de más decir que todo este tipo de inversiones deben ser pues previamente con un conocimiento, con una educación financiera, sabiendo pues muy bien el Por supuesto. producto, entendiéndolo, sabiendo cómo pues funciona un ETF y todo lo que lo compone. ¿Qué beneficios económicos trae el ETF de TES para el Pues inversionista? vendría haciéndote lo mismo que te contesté ahora, y es básicamente, digamos, la posibilidad de obtener los retornos de invertir en un fondo de test, ¿cierto? Y va a depender mucho del momento en el que tú entres, de, de lo que pase en los mercados de financieros, digamos, durante este periodo que pretendas dejar la inversión y pues por supuesto de lo que viene llegando por capitalización de interés, porque recuerda que además el ETF no reparte dividendos, y eso es bien importante. Todo lo que el fondo recibe en intereses, vuelve y lo invierte en el mismo fondo. Por eso es que, digamos, de alguna manera el ETF, el valor sube cada día un poquitico. Lo que pasa es que si pasan cosas en el mercado, pues puede que se coma lo que se ganó ese día, ¿sí entiendes? Pero es una cosa, digamos, natural. De hecho, es muy importante ahí pensar que los mayores inversionistas del mercado colombiano pues siempre han sido los fondos de pensiones. Y ellos tienen una gran porción de su portafolio en TES, ¿no? O sea, esos rondan, dependiendo del tipo de portafolio, entre el 30 y el 50% casi de TES. En algunos casos en la historia fue así. Entonces, digamos que piensen solamente desde ese punto de vista, si los mayores inversionistas institucionales que tenemos en Colombia tienen una gran porción de su inversión en deuda pública, es porque esta es una inversión, digamos, que tiene una vocación de largo plazo y un riesgo, digamos, de crédito bastante bajo. Entonces, eso es lo que queremos, como que de alguna manera la gente pueda acceder a las inversiones que antes eran solamente permitidas a los grandes operadores del mercado. Y ahora la gente podrá hacer de alguna manera un portafolio más diversificado, accediendo a este tipo de nuevo producto. Y además, digamos, teniendo nosotros ya un ETF de acciones y un ETF de renta fija, de alguna manera ya podrían empezar a crear un portafolio. Acuérdense que hay una visión de un portafolio moderado que tiene 60% en acciones y 40% en bonos. Ya podrían empezar por ahí con los dos ETFs que tenemos en Colombia para formar un portafolio y empezar desde ahí a agregar cosas. Porque acuérdense que nosotros nunca decimos que son excluyentes. Todas las otras inversiones, mientras más diversificado un portafolio, mejor. Entonces, que puedan empezar desde ahí a crear su portafolio y empezar
a meterle más inversiones para que sea, digamos, más diversificado y que pueda, pues, posiblemente rente mejor. Ya hemos hablado mucho del ETF, pero una de las preguntas que nos están haciendo es dónde se puede adquirir, Federico. Claro, sí, es muy importante. Entonces, acuérdense que los ETFs en general son como acciones. Entonces, se pueden adquirir en Colombia, en cualquier comisionista de bolsa que esté afiliada a la Bolsa de Valores de Colombia, pues o ahora NUAM, pero pues para los colombianos, y en cualquier plataforma que les permita acceder a las acciones. O sea, que en el mismo lugar donde encuentran Ecopetrol, ahí van a encontrar el GXTSCOL, que es el ETF de deuda pública, o el HCOLCEL, que es el ETF de acciones. Entonces, igual que como compran una acción, porque, digamos, tiene un valor, todos los días tiene un valor, digamos, para identificarlo y decidir comprarlo o venderlo. Entonces, es exactamente como si compraran una acción de cualquier empresa, de Ecopetrol o de cualquier otro banco. Otra pregunta que nos llega, ¿qué liquidez tiene este ETF? Sí, pues precisamente mira que previendo esto, nosotros hicimos un contrato que se llama de creación de mercado, de una presencia en pantalla permanente con una comisionista de bolsa que todos los días está, digamos, bajo contrato obligada a poner 500 millones de puntas para comprar y 500 millones de puntas para vender. Y eso, digamos, si llega a ser operado, pues vuelven y ponen otros 500 millones de pesos de compra y de venta. Entonces, eso lo hicimos precisamente pensando, y no quiere decir que usted tenga que tener 500 millones de pesos para operarlo, sino que siempre va a haber puntas para comprar desde una acción del fondo que vale 53.600 hasta 500 millones mínimo en un solo ticket. Y pues después de que este fondo empiece a crecer en términos de acogida, digamos, de las instituciones, seguramente vamos a tener muchísima más liquidez. Pero digamos, lo importante para los inversionistas pequeños es que siempre va a haber puntas, digamos, en el mercado gracias al contrato que tenemos con este comisionista de bolsa. Otro de las preguntas que nos llega es si este ETF tiene beneficios tributarios. Bueno, nosotros no podemos referirnos a temas tributarios porque pues usted sabe que dependiendo de la calidad de cada inversionista, eso puede ser diferentísimo. Entonces, digamos, preferimos que cada uno se asesore de sus propios contadores y lo averigüe, porque dependiendo de tu calidad, pues va a ser una u otra circunstancia. Y por eso, pues también, no solamente pues nosotros como desde el lado de Global X ETFs ni de la Bolsa de Valores de Colombia, sino que también para eso están las comisionistas que tienen sus asesores, también pues están los abogados, los contadores y demás que pueden dar esta información con un poco más de profundidad. Exacto. Una persona nos pregunta, ¿podrían corregir mi concepto frente a la incertidumbre del mercado por asuntos políticos y comportamiento de estabilidad global? ¿Invertir en bonos de gobierno es fuente de retornos seguros o eficaces? Es relativo, ¿me entiendes? Porque mira que yo siempre he dicho, en todos los lugares aparecen las oportunidades. Entonces, digamos, piensen qué podría pasar en los mercados, y yo no estoy hablando de ningún mercado en particular, siempre que hay, digamos, situaciones de volatilidad y situaciones en las cuales, digamos, el riesgo se exacerba, hay una oportunidad. Entonces, uno lo que tiene que estar es buscando los momentos adecuados en los cuales uno toma las decisiones. Yo lo que le diría a los clientes es, analicen y piensen cuál puede ser el escenario posible. Entonces, si ustedes ven que hay un momento de mercado muy complejo, donde las cosas están difíciles, entonces piensen que tal vez ahí las tasas de retorno, digamos, tienen que pagarles más, ¿cierto? O sea, para que uno invierta, tiene que uno que buscar un mayor retorno. Y piensen que si eso es así, si, digamos, están pasando esa situación en la que las tasas de interés, digamos, están subiendo o están demandándoles mayor tasa de interés por el riesgo que hay, pues según su visión de futuro, si usted cree que eso va a mejorar en el futuro, entonces puede ser un buen momento de entrar. Si usted piensa que es un mal momento, o sea, que la cosa no va a mejorar, pues entonces absténgase y busque un activo que sea refugio, el oro, los tesoros americanos, ¿me entiendes? Hay diferentes acciones. Entonces yo lo que creo es que la gente tiene que entender que cuando uno está en el mundo de las inversiones, uno no puede tener una visión unidireccional, sino que siempre en cada situación del mercado hay oportunidades. Lo que hay que saber es encontrarlas, porque siempre cuando algo está pasando para un lado que favorece o que, digamos, dificulta una cosa, hay otro lado en el cual se está viendo favorecido. Entonces, por eso siempre se ven esos saltos en los mercados. Está pasando una cosa como hoy, entonces el petróleo subió, el oro subió, ¿no? Algunas monedas suben, algunas otras bajan. Entonces, lo que hay que estar es entendiendo, digamos, cuál es la dinámica. Y entonces uno encuentra oportunidades. Yo lo que les diría es, todos los contextos políticos, económicos, incluso geopolíticos, juegan
a favor o en contra de algo y uno tiene que tomar una postura. Por eso es que bajo una correcta información de asesoría, uno decide, bueno, ¿será que esto en 2 años mejora? ¿Será que esto en 3 años mejora? Voy a tomar una posición. Y además háganlo siempre, digamos, tomando posiciones poco a poco. ¿Sí? Digamos, por decirles algo, yo tengo 200 millones de pesos para invertir en un portafolio, no los inviertas todos el primer día. Empieza a invertirlos de una manera paulatina para que vayas encontrando diferentes precios y acomodándote a las diferentes situaciones que pasan durante el periodo de tiempo en que estás invirtiendo para ver cómo te fue. Por supuesto, ya habiendo tenido, digamos, una asesoría de cómo ibas a hacer toda la inversión. Sumado a ese consejo que les acabas de dar a, pues, a todas las personas que nos están viendo en este momento, a esa persona que todavía no ha tomado la decisión de invertir en bolsa, pero que en este momento está interesado, ¿qué otro consejo o qué otros consejos le podrías dar para iniciarse en este mercado? Pues el fundamental es buscar asesoría, ¿sí? Porque, digamos, yo a veces siempre les digo a las personas en las diferentes reuniones que tenemos, cuando uno eh, quiere cuidar su salud, pues uno empieza a ir al médico, a leer sobre hábitos saludables, sobre comidas saludables, todo. Hagan exactamente lo mismo para las inversiones. ¿Sí? O sea, hay que mucha educación financiera, mucha asesoría, mucha idea de qué es lo que pretendes con tu inversión, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos para que de esa misma manera puedas armar un portafolio que te ayude a llegar a esos objetivos? Entonces, digamos, nunca piensen que esto es fácil. Si alguien les dice que esto es fácil es porque, no es, porque está diciéndoles mentira, nunca es fácil. Pero hagan la correcta aproximación, digamos, a los temas. Y es, digamos, cuál es tu objetivo financiero, cuál es tu nivel de percepción de riesgo, tu capacidad de asumirlo, tu edad. Todo influye para que tú tomes decisiones de una u otra manera. Entonces, lo más importante es asesorarse. Productos financieros, pues lo que nosotros tratamos de hacer siempre con nuestra firma es darles productos financieros. Digamos, los resultados serán diferentes dependiendo de cada momento de tiempo y de cada persona. Entonces, por eso, digamos, no hay nada de por sí malo ni nada de por sí bueno, lo que hay es que saber en qué momento tomar las decisiones y con qué objetivo. Ahorita tú nos comentabas sobre cuáles son, pues, esas circunstancias que podrían afectar o no afectar el precio del ETF, pero nos vuelven a hacer la pregunta, ¿qué puede moverlo? ¿Cuáles son esas como puntos que tendría que tener en cuenta el inversionista a la hora de invertir en el ETF y tener en cuenta, pues, de que puede tener alguna incidencia en el movimiento del activo? Pues, digamos, en términos macro, casi todas las situaciones, digamos, que pasan en la economía del país afectan los precios de los tesoros, de los TES y de todos los productos financieros en realidad. Entonces, digamos, la bajada de la tasa de interés del Banco de la República, pues, es una variable, digamos, que fue muy favorable. Digamos. La inflación también es un tema que toca tener en cuenta porque dependiendo de su comportamiento, pues van a estar los del Banco de la República mirando si van a acelerar o van a mantener la bajada de las tasas. Todo el contexto político también es importante y el contexto geopolítico. Entonces, digamos, la respuesta ahí más concreta sería casi todo afecta a las inversiones. Por eso es que, digamos, esto necesita asesoría. Pero piensen que, digamos, en general, a pesar de que este producto tiene bonos, digamos, de muy largo plazo, que eso es importante decirlo, digamos, todos los otros productos financieros también se ven afectados en mayor o menor medida con lo que pase en la economía en general. Entonces, simplemente entender cuáles son las posibles consecuencias, digamos, de cada acto respecto, digamos, de la deuda pública para entender, digamos, qué pasaría en el mediano plazo o en el corto plazo con este tipo de productos. Yo entiendo que la gente muchas veces dice, no, pues yo prefiero mi plata en un CDT y ya, ¿cierto? Y tienen razón en el sentido de que usted mete la plata en su CDT y si no pasa nada raro, porque acuérdense que también está el riesgo de crédito de cada emisor, y eso la gente, digamos, pues a veces no lo contempla mucho. Pero digamos, si no pasa nada raro, pues le van a entregar su 10%, su 9% al final del periodo. Lo que uno tiene que contemplar es que también puedes sufrir una necesidad y no puedes echar mano de esa plata. Entonces, cuenta con que tienes que buscar varias opciones donde tengas un producto que tenga más liquidez, un producto que tenga posiblemente menos liquidez y mejor retorno, o un producto que tenga mayor riesgo de crédito
o uno que tenga menos. Es la combinación de las cosas lo que te da un resultado, digamos, diferente. ¿Cuál es ese diferencial en su efecto valor agregado que tiene GXTSCOL frente a otros valores que se encuentran? Pues claramente nosotros, pues tú nos decías, en Colombia están listados solamente dos ETFs, uno que sigue acciones, Tres. bueno, sí, Tres, dos son tres nuestros. de hecho, sí, Sí. tres de hecho. Y ya los demás los encontramos en el mercado global colombiano, que pues esto ya es una mirada al mundo exterior, a los mercados internacionales. ¿Cuál es ese valor diferencial que tiene este ETF de TES? Pues yo diría que todos los que te he mencionado, o sea, invertir en los bonos de la nación, que no se puede hacer con montos pequeños. Liquidez diaria, que es, digamos, yo creo que uno de los mayores atributos. Y la posibilidad, digamos, de tener un menor riesgo de crédito, que esto también es algo que no se logra fácilmente. Entonces yo creo que esa combinación de factores, más ser un fondo que cobra la menor tarifa de todos los fondos que hay listados en Colombia, pues hace como una combinación bastante adecuada, porque acuérdense, yo siempre le digo, pues cuando hablo con personas a las cuales les dicto charlas o lo que sea, el diablo está en los detalles, recuérdenlo. Entonces, cuando uno va y mira su extracto de su fondo de inversión, siempre busquen cuánto es la tarifa que les cobran. Y entonces ahí empiezan a analizar, si no me hubieran cobrado todo esto, ¿cuánto más me hubiera ganado? ¿No? Nosotros por eso tenemos el fondo más barato de Colombia, buscando, digamos, que en realidad todo lo que llegue de retorno, la gran mayoría de lo que llegue de retorno, pues le llegue finalmente al inversionista final. Federico, ya para ir finalizando, ¿algún mensaje que quisieras que se queden las personas que nos están escuchando en este momento? Sí, que yo creo que es una oportunidad que se debe empezar a explorar. Yo no siempre digo, cada uno, digamos, tiene que mirar su situación, ¿cierto? Entonces, cada uno, por lo menos, desde la oportunidad de explorar qué es esto de dar un salto de calidad, digamos, en mis inversiones y buscar agregar un producto adicional, que en este caso es un producto que tiene bonos de la nación, que tiene una duración grande de tal manera que puede dar unos retornos interesantes en algunos casos y que tiene además la posibilidad de, en términos de liquidez, entrar y salir todos los días y con una tarifa muy baja. Entonces, digamos, yo diría que estábamos esperando esta oportunidad, digamos, de nuevo. Hace 6 meses estuvimos aquí contigo y con el director de crédito público, justamente buscando que la gente empezara a entender. Ahora ya con 6 meses, creemos que ya hay un poquito más de madurez, ya hay algo de resultados que mostrar, de tal manera que las personas pues empiecen de nuevo a pensar si sería adecuado para su portafolio. Y nosotros creemos honestamente que con el contexto de bajada de tasas, de bajada de inflación y todo, difícilmente encontramos un momento mejor para invertir en un producto como este. E igualmente cualquier duda, inquietud sobre las características que componen el ETF, no es más que los busquen ustedes para que les brinden también como toda esa información y por supuesto las distintas comisionistas de bolsa que están. Y permíteme ahí hacer una cuña, yo no sé si será irreverente, pero estamos en la semana del emisor con una firma que se llama TRI. Entonces, toda la semana hemos estado teniendo pequeñas conferencias a las 6 de la tarde, donde se está explicando a mayor profundidad posible todas las implicaciones del producto. Entonces, y por supuesto, entren a nuestra página web aquí en Colombia, que es www.globalexitf.co, porque la COM es de nuestra casa en Nueva York, y pueden escribirnos por ahí para cualquier duda que tengan. Por supuesto, ahí es donde pueden, está bien la cuña, está muy bien. Y en esa semana del emisor también tienen mucha educación financiera para seguir conociendo sobre este instrumento. Pues Federico Torres, jefe de ventas para América Latina de Global X ETFs, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, a ti, María Paula, y tú sabes que siempre estaremos aquí dispuestos a venir a dar educación financiera todas las veces que sea necesario. Por supuesto que sí, te esperamos pronto y a todos ustedes que estuvieron acompañándonos a nosotros hablando sobre este ETF que sigue el comportamiento de la deuda pública en Colombia. Muchísimas gracias. Recuerden que este live queda grabado no solamente en el canal de YouTube, sino también en el canal de LinkedIn de la Bolsa de Valores de Colombia. No olviden compartirlo con amigos, con familiares, con todas esas personas que ustedes consideren que sea de su interés. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en una próxima edición.